Este es su plan de estudios y marca como un punto importante en esta unidad, por ejemplo, que retomemos el proyecto generado en la asignatura de Administración y Seguridad de Redes, ampliándolo mediante la instalación de un access point para generar una WLAN. ¿Ustedes me dicen que no han llevado Administración y Seguridad de Redes? Sí, todavía no tomamos esa. ¿Por qué no la han tomado? A ver, vamos a ver. Hay un sitio que no sé si, yo creo que ustedes conocen, sites.google. No lo tengo guardado. Déjenme acceder a partir de lo que me mandó su jefe de carrera, la administración que manejan ustedes por ahí. Samudio. Samudio, aquí está, sites Google. Ok. De acuerdo a esto, tecnologías inalámbricas está aquí. Ay, ¿por qué lo movieron? Ok, a ver, vamos a, es que ya me va a cambiar la planeación del curso esto, no me había fijado. Retícula, TICS, la retícula, está muy mal hecho su plan de estudios, fíjense. No es culpa del, ahora sí que ni de su jefe ni de su academia. Tiene la materia de tecnologías inalámbricas aquí y administración y seguridad de redes acá. En octavo semestre es lógico que no la hayan cursado, pero su plan de estudios me pide precisamente que hagamos eso. Esta es la de ingeniería del conocimiento. Ya lo perdí. Ya lo perdí. Otra vez. Aquí está. Me pedía eso y yo estaba planeando el curso, las actividades de eso específicamente. Tomar lo que habían hecho en esas materias. Retomar el proyecto generado en seguridad de redes y ampliarlo a la instalación de un access point. Ok, entonces ya vimos que esto no lo vamos a poder hacer. Entonces, han visto fundamentos y redes, ¿verdad? Me decían. Redes y... Ok, a ver, otra vez, vamos a empezar de aquí. ¿Son alumnos regulares de sexto semestre? Perdón, pero no los conozco, entonces les tengo que preguntar. Sí. Eso quiere decir que ya pasaron por fundamentos de redes, redes de computadoras, matemáticas aplicadas a comunicaciones y análisis de señales y sistemas de comunicación. Sí. 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 Ok, ¿hay alguien que no haya cursado estas dos, matemáticas aplicadas y análisis de señales? Yo. Ok, y ahorita están cursando telecomunicaciones. Sí. ¿Quién les va a dar telecomunicaciones? ¿El maestro Lenin? El maestro Félix. Félix les va a dar telecomunicaciones. Ok, correcto. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, con ustedes vamos a tratar el semestre de la siguiente manera. Vamos a darle una rápida modificación. Vamos a ver la evolución de las tecnologías inalámbricas, cuáles son los medios de comunicación y los ejemplos que hay de redes inalámbricas fijas y móviles, ¿sale? Así como las propiedades físicas de la propagación de ondas, que ustedes ya lo debieron de haber visto por ahí
en las materias que les comenté de señales y sistemas. En la unidad 2 vamos a ver los principios de propagación de señales, ¿sí? Cómo vamos a propagar las señales, en este caso en el medio inalámbrico. Cuál es el tipo de entorno, las características de los modelos de propagación y las aplicaciones de acuerdo al entorno y el cálculo de enlaces para el entorno, ¿sí? En la unidad 3 vamos a hacer prácticas sobre ciertas características como lo son las redes WPAN, sobre las WLAN, y vamos a platicar sobre las redes WMAN y la red móvil celular. Para el punto de la unidad 3, el 3.1 y el 3.2, vamos a tener que hacer algunas prácticas con dispositivos, ¿sí? Y aquí vamos a tener que invertir algo de dinerito. No sé cómo gusten ustedes que lo podamos trabajar. Regularmente en un medio presencial, pues realizaríamos equipos sin mayor problemas. Pero ahora con este problema de la sana distancia y de ese tipo de cuestiones, no sé la posibilidad que ustedes tengan de trabajar de manera personal o si gusten que hagamos equipos, sobre todo para abatir costos. No sé cómo lo ven. Y si se hacen equipos, pues ya sería cuestión de la administración que ustedes puedan hacer para reunirse o no reunirse y trabajarlo de manera virtual y nada más, no sé, escucho sus ideas, sus propuestas. Les Yo, digo, no los conozco, no conozco a su generación, pues no sé cómo trabajen, si ya tengan equipos predefinidos y cada semestre cambien de equipos y los maestros les hacen equipos y ustedes se adaptan a eso o ustedes eligen sus equipos, no sé, platíquenme cómo trabajan. yo propongo trabajar en equipos de dos porque normalmente en las demás materias hemos estado trabajando así, en la mayoría en parejas. Ok, Pedro, ¿qué opinan los demás? Sí, está bien trabajar en parejas. Ok. Para poder yo terminar la planeación de la asignatura, necesito que lleguemos a un punto de acuerdo. ¿Sale? Podemos hacer prácticas sobre Bluetooth, Zigbee y RFID. El Bluetooth no es muy caro, pero pues ocupamos Arduino o una placa como el Node MCU, que ya tiene Wi-Fi Arduino y nos serviría bastante. Estas placas Node MCU, pues por lo menos necesitamos dos, ¿sí? Para poder comunicarlas entre ellas. Estas placas las pueden conseguir entre los 210 pesos y los 1000 pesos, ¿sí? Más o menos es su rango, de acuerdo a las características, marca, etcétera, etcétera. En el caso del Zigbee, es una tecnología mucho más cara, sobre todo porque necesitan un programador, ¿sale? Entonces el módulo Zigbee anda cotizándose entre los 300 y los 600 pesos, pero el módulo programador, que por lo menos necesitarían uno por equipo, el Shield para poderlo cargar, flashear la información, anda entre los 600 y 800 pesos. Y el RFID es mucho más barato. El emisor RFID y los llaveros, por ejemplo, las tarjetas que les venden, pues alrededor de 200 pesos van a conseguir el módulo y dos o tres llaveros o tarjetas. Donde por equipo, pues ocuparían un módulo y dos tarjetas, por ejemplo, ¿no? Para hacer el control, el acceso, el paso de información en el RFID. Mi propuesta inicial sería trabajar prácticas físicas con RFID y si ustedes lo consideran pertinente con Bluetooth, pero la parte del Zigbee dejarla de manera conceptual, porque es la que genera mucho mayor costo. Si ustedes me dicen,
en su mayoría no hay bronca con el dinero, le entramos, entonces estaríamos haciendo prácticas con esas tres tecnologías inalámbricas de área personal. En el caso de las inalámbricas con WLAN, lo que es Wi-Fi, Home RF e HyperLAN, vamos a poder hacer prácticas pues con el Wi-Fi de su casa. Entonces no va a haber ahí mucho mayor problema. Y entre el equipo de los dos, pues vamos a poder levantar una red ad hoc sin infraestructura entre sus dos laptops, por ejemplo, a través de la red inalámbrica sin necesidad del access point. Entonces, ahí no habría mayor inversión. Pero en las prácticas 3.1, sí. Entonces, no sé cómo lo vean, si quieran un día para pensarlo, o de una vez toman la decisión, que aquí más bien la decisión es una cuestión económica, como ven. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Se quedaron mudos o me quedé yo hablando solo y ya no me oyen? No, sí se escucha. Pues yo pienso que mejor le decimos que nos dé un día para pensarlo y ya le decimos. Sí, yo no tengo ningún problema en omitir algunas prácticas físicas, pues, porque entiendo que ahorita, sobre todo en pandemia, pues las cuestiones económicas de las familias, pues están muy complicadas, ¿sale? Nada más que sí, yo quiero preguntarles antes de yo tomar las decisiones, para que una, no me vea yo autoritario en exigencia hacia ustedes de cuestiones económicas, o dos, no ustedes piensen que nos quedamos cortos en cuanto al conocimiento cuando ustedes sí podían haber accedido a la tecnología, pues. Entonces, más que nada es eso, no hay ningún problema. Incluso si ustedes me dicen, no tenemos dinero para nada y todo lo vemos a nivel conceptual, todo lo vemos a nivel conceptual, ¿sí? Vemos la teoría, cómo se programaría, los códigos, los explicamos, pero no los efectuamos. En este momento yo no me voy a poner a exigirles que tenemos que hacer esto a fuerzas. O sea, es un diálogo, ustedes pueden, pero eso sí tiene que ser un diálogo de mutuo acuerdo para que después no digan, es que con el maestro no hicimos ni una práctica, porque pues no se podrían hacer prácticas en esos ámbitos, ¿no? Quedaría nada más a forma conceptual, pero yo no tengo problema si ustedes así lo decidieran, ¿sale? Si fuera presencial y pudiéramos hacer equipos de 4 personas, como comúnmente se hace en las materias donde hay más inversión económica, pues ahí sí dices, bueno, ya entre 4 o entre 5, pues el costo es menor, ¿no? Pero como tampoco podemos estar pensando en que se reúnan 4 o 5 por las cuestiones de sana distancia, etcétera, etcétera, lo podemos dejar así. Les digo, yo no tengo ningún inconveniente si ustedes dicen no queremos o no podemos gastar nada, pues lo aventamos todo de manera conceptual, ¿sí? Entonces, piénsenlo y si gustan, se ponen de acuerdo entre ustedes para que no sientan la presión y ya delegan a uno para que en el chat del WhatsApp del grupo me comunique esa información porque yo sí tengo que adecuar mi planeación de acuerdo a esas características para podérsela proporcionar a su jefe de carrera, a Samudio. Entonces sí necesito saber más o menos cómo lo van a querer hacer, ¿sí? Sí, está bien. Ok, bueno.
Ahorita están viendo que les estoy presentando, díganme si estoy bien o no, es que tengo dos monitores y luego ya no sé qué se ve o no se ve. El modle de la asignatura, ¿sí? Sí. Sí. Ok. Hasta este punto, déjenme ver si subí. No, nada más subí hasta el momento la unidad 1, ¿sí? Esas son las actividades que vamos a tener. Ahorita vamos a ver rápidamente una presentación sobre las tecnologías inalámbricas. Vamos a tener un foro, que ahorita les voy a explicar de qué trata, dos foros a lo largo de esta primera unidad. Un mapa mental de los componentes de una red inalámbrica, una presentación que ustedes van a hacer en equipos de 2 personas, como ya me comentaron, de las tendencias en tecnologías inalámbricas y el proyecto de administración de redes que lo vamos a modificar, puesto que no tienen yo me estaba basando, realmente no vi la posición de la retícula, sino me fui por lo que decía su plan de estudios, pero como no tienen el proyecto de administración de redes, lo vamos a modificar. Última duda antes de entrar a las diapositivas. ¿Qué hicieron en sus materias anteriores de redes? Para ver si de ahí puedo anclarme de algo para esta parte de la unidad. ¿Qué prácticas hicieron? En redes de computadoras, me acuerdo que hicimos en Cisco Packet Tracer, cómo configurar los routers para que se pudieran comunicar las computadoras. Prácticas de enrutamiento. Prácticas de enrutamiento, pero Cisco. Sí, O sea, no levantaron un router emulándolo con Quagga. No, No, todo en Cisco. todo en Cisco. Úchelas. Ok. Regularmente en las materias de redes, donde se supone que en la primera de redes vieron las dos primeras capas OSI, ¿no? Capa física y capa de red. Sí. Y en la segunda debieron de haber visto capa de enlace de datos, que es el enrutamiento. ¿Vieron el protocolo TCP/IP? Sí, también. ¿Cómo se conforma un paquete TCP? ¿Qué lleva de encabezado? ¿Cuáles son el contenido de la trama Ethernet? Puerto origen, puerto destino, IP origen, IP destino, la carga útil de datos, las banderas, more fragment, don't fragment. ¿Sí? ¿Eso sí o no les llega a la mente? ¿No? Hagan memoria. Que en papelito mandaron un paquete. Por ejemplo, se enviará un correo electrónico de 5 megabits. Describa la trama. Desde una máquina con IP fulana de tal hasta una máquina con IP fulana de tal, donde ustedes ponían en papel como en una tabla cómo iba pasando el paquete de IP a IP, desde la IP origen, pasando por la IP del router, hasta el otro router, hasta la IP destino y toda esa trama, cómo se mandaban los paquetes, las banderas, ¿no? No vimos todo así como tal, solo como pues, estudiamos los niveles OSI, los niveles del modelo OSI, pues, y Ok, del modelo TCP/IP. Y ya, pero no hicimos prácticas así, ok. o ejercicios. Bueno. Pues entonces, a ver qué me invento que podamos usar para cubrir esa área del programa. Ok, entonces esa actividad del proyecto de administración de redes, lo que diga ahí, si ya lo vieron o lo van a ver, pues ignórenlo porque lo vamos a modificar. Déjenme ver qué me puedo inventar que no sea tan fuera de lo que conocen. Y que pues también les dé un poquito más de conocimiento, porque sí, como que me les quedaron a deber un poquito
de información. Pero bueno, más o menos de eso va a tratar la primera unidad, ¿sale? Y entonces, de acuerdo a lo que me digan, para poder hacer la planeación de la unidad 2 y la unidad 3, quedamos al pendiente. Ya en la siguiente clase, ya les podría decir más o menos cómo vamos a versar en esas unidades. Entonces, vamos a empezar con un poquito de historia sobre las tecnologías inalámbricas. Ok. Bueno, pues vamos a empezar. Unidad 1, Introducción a las tecnologías inalámbricas. Actualmente estamos inmersos en lo que vamos a denominar como la revolución tecnológica de las comunicaciones inalámbricas. Una revolución similar a la que se protagonizó en su momento con la electricidad, la televisión, la computadora o las mismas comunicaciones por cable, que supusieron nuevos modelos de negocio. Una de las principales ventajas de esta tecnología inalámbrica es no depender de un cable. El hecho de que el punto de entrada en la red de comunicaciones no esté ligado a una ubicación física y que el medio de transmisión ya esté preparado favorece su expansión, que puede ser más rápida que la de cualquier otro tipo de tecnología. Existe un ejemplo que lo corrobora. En solo 5 años de existencia, la red de telefonía móvil ya tenía más usuarios que la red de telefonía fija. ¿Sí? Y chéquenlo, por ejemplo, en sus casas, si es que tienen, porque la mayoría ya ni siquiera tenemos una línea de teléfono fijo. Todas las personas en su casa, incluso niños de 12, 13 años, ya tienen su propio teléfono móvil. Entonces, en una casa de 4 personas, pues ya hay 4 líneas de telefonía móvil y una o ninguna líneas de telefonía fija. Como repaso de las redes de computadoras, vamos a ver lo que son los protocolos de comunicación. ¿Qué es un protocolo de comunicación? Un protocolo me va a definir el lenguaje y el conjunto de reglas que facilitan la comunicación entre un emisor y un receptor, con el objetivo de que puedan entender e intercambiar información. Van a existir muchos protocolos, como lo es X25, Frame Relay, ATM, esos sí los vieron, ¿verdad? Por lo menos en teoría. Frame Relay, ATM, X25, ¿sí o no? No, creo que no los vimos. No los Sí, vieron. Okay. ¿Sí o no? ¿O No. medio se acuerdan? no, creo que no. Ok. Frame Relay es el protocolo para que en el cual se comunican los enrutadores. Tú te comunicas por TCP/IP desde tu máquina hasta otra máquina, ¿sale? Pero en los brincos que vas dando cuando sales, por ejemplo, de tu máquina te vas al access point. El access point se va mediante un proceso de NAT. ¿Sí vieron el proceso de nateo? ¿Qué es el NAT? ¿No? ¿No saben qué es un NAT? ¿Un nateo? ¿No, muchachos? No, no me acuerdo que nos hayan mencionado eso. Ok, no hay ningún problema, ¿eh? O sea, a todo lo que yo les diga que me digan que no lo saben, por favor, díganmelo para podérselos explicar, porque si no, luego yo les voy a hablar cosas de que no me van a entender. Cuando yo estoy en mi máquina que tiene una IP del tipo 192.168.xx o 10.xxxx, ¿sabes? Que son las dos más comunes. Si estoy en una red local de tipo C o de tipo A, porque las de tipo B pues casi no se ocupan. Pero regularmente estamos en una clase C. Si ustedes se fijan en la IP de su máquina, pues va a ser una 192 o una 10, dependiendo de cómo esté configurado su access point. Pero esa IP 192 no es una IP real de Internet, en eso estamos de acuerdo. ¿Sí? Esta es una IP de una red de área local.
¿Sí? ¿En eso sí estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, en ese punto, cuando yo quiero salir hacia Internet para que me conteste ESPN Deportes, que quiero ver una noticia de fútbol o una página del buscador de Google, él no sabe que yo salí, que yo soy la 192.161.1.5, ¿sí? Incluso, él no sabe qué IP tiene mi enrutador. ¿Por qué? Porque yo no, si yo le pusiera a cada access point que tenemos en nuestras casas una IP real de Internet, simplemente la ciudad, en el país México, ya nos hubiéramos acabado todas las IPs. ¿Sale? Entonces, si ustedes alguna vez hicieron el ejercicio de ver cuál es la IP con la que salen hacia Internet, les deberá de decir que su IP es fulanita de tal y que su punto de salida a Internet físico está dado en Morelia, en Querétaro o en Guadalajara. Eso tampoco lo hicieron como práctica, ¿verdad? No, pues es que no vieron a Teo. Entonces, esa terminal, por ejemplo, Megacable, tiene, me parece que 7 IPs reales de Internet. Son 7 IPs con las cuales es visto en la red global. ¿Sí? 7 IPs de las cuales pueden existir una comunicación de yo te pregunto a otra IP real de Internet que te responda. Pero todos los que estamos conectados, por ejemplo, en esta región de Michoacán, salimos por una única IP. ¿Sí? Entonces, la IP que yo tengo asignada en mi access point, que es la supuestamente real de Internet, está nateada. Ese proceso de nateo o de NAT es lo que me hace que yo pueda salir desde muchísimas IPs de mis access point a una sola IP del mundo real de Internet y que cuando regresa la información de la pregunta sepa cuál de todos los access point fueron los que le preguntó para que le mande la información a ese access point y ese access point me lo mande a mi navegador. ¿Sale? Bajo ese proceso es en el que se comunica. Entonces, ese proceso TCP/IP de comunicación desde mi máquina hasta mi enrutador frontera es por TCP/IP. Pero la comunicación que existe entre enrutadores y en la nube de Internet se da por un protocolo que se llama Frame Relay. Es un protocolo de comunicación entre enrutadores. Hay otros protocolos de comunicación como el ATM. No sé si se han fijado que en los cajeros de los bancos dice cajero ATM, ¿sí? Ellos no van por una red como Internet. Los cajeros de los bancos no están conectados a la red de Internet. Ellos están conectados a la red ATM, ¿sí? Donde en esa red les provee los servicios para poder dar atención como cajeros electrónicos y les da la seguridad que brinda el protocolo de ATM, ¿sí? Vamos a definir ahora la topología. En la topología vamos a definir los nodos de comunicación y cómo están interconectados entre sí. Las topologías de red más comunes son en bus, estrella, anillo o punto a punto. Y también la topología de malla, que es como se basa el WiMAX. La seguridad es otro aspecto importante. Es el elemento que permite garantizar la confidencialidad, la autenticación y la integridad de los datos. ¿Sí? En este ejercicio que yo les comentaba que se hace de enviar un paquete de información a través de Internet, es porque el mismo protocolo TCP/IP marca un MTU o un tamaño de marco de referencia. ¿Saben cuál es la máxima cantidad de información que se puede mandar en un paquete? ¿No? No. El MTU de Ethernet son 1500 bytes.
Entonces, si yo quiero enviar un correo electrónico con un archivo adjunto que pesa 6 megas, que son 1024 bytes, serían 6000 bytes y 24 por 6, 6200 bytes, vamos a redondear, para no quemarme, que no sé multiplicar. Entonces, si yo quiero mandar 6200 bytes, ¿cuántos paquetes tendría que mandar? ¿Cuántos? A ver, hagan la cuenta. Si el protocolo TCP/IP me permite mandar 1500 bytes máximo de información, porque son 1500 de la carga útil, más los 40 bytes del encabezado. Entonces, de carga útil me permite mandar 1500 bytes. ¿Cuántos paquetes tengo que mandar para que se pueda llegar el correo que yo quiero mandar? Si el correo tiene un archivo adjunto de 6200 bytes. Serían 5 paquetes, ¿no? Serían 5 paquetes. Cuando yo mando un paquete, se supone que cada vez que va a llegar un paquete del emisor al receptor, va a pasar por una serie de nodos o de brincos, ¿sí? Y los protocolos de comunicación entre enrutadores como el OSPF y el RIP, que tampoco vieron, me imagino, si no desmiéntanme, estoy seguro que no se los mencionaron, estos protocolos me van a permitir elegir el camino por los enrutadores. Recuerden que Internet es una nube de enrutadores que están conectados unos con otros. Entonces, yo voy a buscar elegir un camino, ¿sale? Y bajo ciertos enlaces yo puedo garantizar un camino y digamos que blindar ese camino para que ese sea el camino por donde siempre voy a mandar mensajes. Pero si en ese proceso de estar mandando mensajes un enrutador se cae, el protocolo debe de buscar otro camino para garantizar llegar. Y siempre va a buscar el camino más corto. Esa es la ventaja de esos protocolos que no les enseñaron, que deberían de haber aprendido en redes. Entonces, si yo mando un paquete por un camino de 5 saltos y el segundo paquete tengo que utilizar un camino de 18 saltos, el tercer paquete regresa al camino original porque ya se arregló el problema y vuelve a hacer 5 saltos, me va a llegar primero el paquete 1, después el paquete 3 y después el paquete 2, ¿sí? Entonces, la seguridad está dada no tanto en que, me van a espiar la información, sino en garantizar la integridad de los datos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el protocolo sea capaz de poder recibir los datos en desorden y ordenarlos a través del encabezado IP, donde viene una serie de datos que me permiten saber cuál fue el paquete 1 y cuál fue el paquete 2, porque si no, al momento de armar el mensaje, el correo adjunto que yo mandé podría llegar pues mal, porque los bits donde yo los voy a volver a unir ya no van a coincidir. Y si, por ejemplo, mandé una foto, pues me va a llegar la foto toda alterada. Entonces, si nunca llega un paquete de la consecución que yo necesito, se descarta y se desecha toda esa comunicación y se tiene que volver a enviar. Pero sí hay protocolos que me permiten reponer la integridad cuando hay esos brincos de paquetes y no me llegan en el orden que yo esperaba. ¿Cómo voy a saber ese orden? A través del encabezado IP, ¿sí? Entonces, la seguridad es un medio importante en los protocolos de comunicación y sobre todo en los protocolos de comunicación inalámbrica. ¿Por qué? Porque la latencia del medio es muy grande, entonces hay mucha mayor pérdida de paquetes cuando yo hago una comunicación inalámbrica que cuando yo hago una comunicación alámbrica, ¿sí? Entonces, los protocolos de seguridad en las redes inalámbricas deben de ser mucho más complejos para garantizar la integridad de los datos. Vamos a ver también el medio de transmisión, ¿sale? Es el elemento que crea la más clara diferencia entre las tecnologías, ¿sí? De lo que es la comunicación con hilos, que pueden ser los hilos de cobre par trenzado, el coaxial o la fibra óptica, y las inalámbricas, ¿sale?
por el medio en el que la señal viaja. Actualmente las comunicaciones con cable o guiadas utilizan distintos medios de transmisión, entre otros el par trenzado, que es el UTP o el STP, el cable coaxial, la fibra óptica o los cables de alta tensión. Nunca se llevó a cabo en México, y a lo mejor ustedes que son muy jovencillos, nunca les tocó escuchar, pero uno de los planes hace muchos años era que la Comisión Federal de Electricidad mandara internet a través de la red eléctrica. Intentaron multiplexar la señal para que en el mismo cable donde venía la luz viniera el internet, y un internet a altísima velocidad. Pero hubo muchos problemas tecnológicos con respecto a la interferencia que generaba el campo eléctrico de la electricidad, y era una inversión muy fuerte que la comisión no quiso hacer. Creo que en algunos países europeos sí se manda la señal por medio de la corriente eléctrica, pero no lo puedo asegurar. La mera verdad, hace muchos años que ya no leo sobre eso, y ya no lo sé con certeza. Y el medio de transmisión de las comunicaciones inalámbricas o no guiadas es el espectro electromagnético, que coloquialmente denominamos aire. Otra pregunta, ¿ustedes llevaron la materia de química inorgánica? No. 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 Sí, es que en muchas carreras sí la llevan, hasta IGE la llevan, no sé. Y en la materia de química inorgánica se ve en una unidad todo lo que es el espectro electromagnético. Pero creo que ustedes lo ven en la materia de señales y sistemas, ¿o no? No lo sé, pregunto. Sí. ¿Sí lo ven en esa materia? Entonces sí saben qué es el espectro electromagnético. Si no, lo repasamos. El espectro electromagnético es el rango de frecuencias de todas las ondas electromagnéticas que se pueden propagar a través del espacio libre, ordenadas según su longitud de onda y su frecuencia. Como su propio nombre lo indica, esas ondas tienen un componente magnético y otro eléctrico. La forma más familiar de la radiación electromagnética es la luz visible. Entonces, en este espectro electromagnético vamos a tener los rayos gamma, los rayos X, la luz ultravioleta, la luz visible, la luz infrarroja, las microondas y el espectro de radiofrecuencias, que va más o menos en las frecuencias de 1 GHz a 3 kHz. Desde el año del 99, el comité de la IEEE 802.16 trabaja para definir los estándares de las comunicaciones inalámbricas de este rango de frecuencias. Para saber más sobre esto, podemos revisar standards.ieee.org/wireless. ¿Sale? Entonces, el rango donde nosotros nos vamos a mover es entre la microonda y la radiofrecuencia, que son los espectros de onda en los cuales nosotros vamos a poder movernos. ¿Sale? Rangos usados en telecomunicaciones. Déjenme ver cómo vamos de tiempo, porque yo tenía planeado ciertas cosas, pero así todavía nos queda tiempo. En este rango de infrarrojos vamos a utilizarse en comunicaciones punto a punto de corto alcance. Son muy direccionables y no pueden atravesar obstáculos, ¿sí? Este medio se utiliza habitualmente en el mando a distancia de la televisión, y hasta hace unos años era también un sistema de comunicación que se utilizaba a menudo para conectar dispositivos situados uno al lado del otro. Un PDA con el ordenador, o con un móvil y el teclado con el ordenador. Es el rango de frecuencia más alto para comunicaciones inalámbricas. Estoy seguro que a ustedes no les tocó, pero a lo mejor sí, que tuvieran acceso a celulares de muy niños. Había unos celulares Sony Ericsson. ¿Los llegaron a conocer los celulares Sony Ericsson? Sí. Sí. Sí, de hecho, yo Sí. tuve uno, sí. El famoso modelo Wallman, que era uno negro, que tenía la W de los Wallman de Sony, que se destapaban, que eran así como el Motorola Razer, que eran así de, como de folder, pues, se destapaba. Bueno, ese tipo de celulares, no sé si recuerdan que tenían un cuadrito como oscuro en un costado o arriba. Esos celulares
cuando todavía no existía o no era muy conocido el protocolo Bluetooth, si yo quería pasarle un tono MIDI, porque ni siquiera había tonos MP3 en los celulares, sino eran MIDIs para los tonos de llamadas que sonaban las cancioncitas como en ¿sí? En tonos MIDIs, ponías un celular con respecto al otro, los ubicabas para que se vieran esos dos puntos y mandabas compartías la información. Esta compartición de información se hacía a través de los puertos infrarrojos de los celulares. Y había algunas laptops que también tenían su puerto infrarrojo, y tú le pasabas información de tu celular a tu laptop por medio del puerto infrarrojo. Yo creo que ustedes jamás los llegaron a usar porque son personas muy jóvenes, pero esa tecnología se utilizaba y pasabas información rapidísimo. Ya existía el Bluetooth, pero antes del Bluetooth 2.0, la primera integración de Bluetooth, no había un estándar muy definido, y aunque sí se permitía la comunicación entre dispositivos de distintas marcas, era muy lenta. Si yo le mandaba por Bluetooth un archivo de un Sony Ericsson a un Sony Ericsson, lo hacía rapidísimo. Pero si se lo mandaba de un Sony Ericsson a un Motorola, duraba muchísimo tiempo. Te aburrías ahí de que no se pasaban las fotos, ¿sale? Porque todavía no se estandarizaba el protocolo como tal Bluetooth. Todas las compañías lo tenían y sí había un proceso de estandarización que permitía que entre diversas compañías se pudieran comunicar, pero la ventaja competitiva de unas compañías era la rapidez. Entonces decían, si tú tienes puro Sony Ericsson, tu transferencia por Bluetooth va a ser rapidísima, mucho más rápida que la que tienen los Motorola y así. Era la ventaja competitiva, los Nokia de aquel entonces. Sí, entonces el infrarrojo era un puerto de alta frecuencia y me permitía mandar información muy, muy rápido. Después vienen las microondas, ¿sí? Este rango de frecuencias es adecuado para transmisiones de largo recorrido. Por ejemplo, las comunicaciones por satélite, comunicaciones terrestres punto a punto como alternativa al cable coaxial y la fibra óptica, y también la mayoría de las tecnologías inalámbricas más habituales que existen actualmente y en que explicaremos brevemente en esta asignatura, ¿sale? Como lo es UMTS, Bluetooth o WLAN. Las microondas suelen ser direccionales y utilizan una parte del espectro con frecuencias más pequeñas que los infrarrojos. La radiofrecuencia. La radiofrecuencia RF, o RF como se le conoce, es el rango que utilizan las transmisiones de radio AM y FM y la televisión digital terrestre, TDT. Las radiofrecuencias son omnidireccionales y pueden atravesar obstáculos sin ningún problema. Para ordenar la utilización del espectro electromagnético existen acuerdos nacionales e internacionales que regulan quién puede utilizar la qué frecuencia. Hemos de pensar que el espectro es limitado y que hay muchos servicios que lo quieren utilizar. La radio, la televisión, los teléfonos inalámbricos, las compañías telefónicas, los agentes de policía, los militares, las redes de área local, etc. La ordenación de frecuencias, desde el año de 1999, el comité de la IEEE 802.16 trabaja para definir los estándares de las comunicaciones inalámbricas en este rango de frecuencias. La ITU, en el ámbito mundial, y la FCC de Estados Unidos se encargan de regular el uso de las frecuencias del espectro electromagnético. No sé si a ustedes les haya pasado que están escuchando una estación de radio y de repente se mete otra en la misma frecuencia. Bueno, si es que alguna vez han escuchado la radio, porque ya ahora las nuevas tecnologías, ya todo es por Spotify y YouTube, y ya ni siquiera usan el radio de sus casas ni de sus coches. ¿Alguna vez han escuchado la radio? Sí. Porque hay gente que de 15, 16 años que no tiene ni idea de qué es una estación de radio ni cómo sintonizarla. Así son las nuevas generaciones. Pero bueno, ¿alguna vez les llegó a pasar que bajo la misma sintonía, o sea, 93.9, por ejemplo, se escuchaban dos estaciones distintas? No. No. Están muy jóvenes. A mí sí me sucedió.
llega a pasar porque, por ejemplo, quien regula aquí en México es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y dice, bueno, tú quieres tener una estación de radio, perfecto, te lo autorizo. Te voy a dar este espectro, pero primero dime a qué potencia vas a transmitir. Entonces dice, bueno, yo tengo una antena que me transmite a 3000 watts de potencia. Entonces dicen, ok, 3000 watts de potencia. Las ondas son radiales, es decir, desde el centro de tu antena, de acuerdo a la potencia, vas a poder tener un alcance de N cantidad de kilómetros. ¿Sale? Entonces, a ti que estás en Moroleón, por ejemplo, te doy la sintonía 93.9. Y a ti que estás en Uruapan, también te vendo la sintonía 93.9, porque tú transmites a 1500 MHz. Entonces, los dos transmiten en la 93.9. Uno es radio familiar y el otro es banda max. ¿Sí? Y no debe de haber problemas porque tu radio de atención, de acuerdo a tus megahertz, es un radio geográfico y el tuyo es otro. Pero por ciertas cuestiones climatológicas, que por la temperatura y la humedad es una de ellas, puede ser que el radio de cobertura se amplíe. Y entonces cuando tú estás en un punto intermedio entre ambas, puede ser que bajo la misma frecuencia de sintonía de tu receptor de radio, estés captando a la que emite 93.9 MHz desde Uruapan y la que emite a 93.9 MHz desde Moroleón. Entonces, en la ciudad de Pátzcuaro, puede ser que te alcance a llegar de acuerdo en ciertas situaciones climáticas favorables, alcances a tener la recepción de la de Moroleón y entonces escuches las dos al mismo tiempo y haya interferencia en la frecuencia, haya interferencia en la comunicación. ¿Sí? Entonces, quien se encarga de definir esto es la ITU en el ámbito mundial, la FCC en Estados Unidos y la SCT en México. Ahora, hay muchas cosas que se quieren comunicar. Si nosotros pudiéramos, nuestros ojos pudieran ver el espectro electromagnético completo, nos daríamos cuenta que estamos invadidos de ondas. ¿Sí? Si tuviéramos mirada de Superman, podríamos ver que todo estamos radiados de ondas por todos lados. Y cada quien quiere comunicar en lo que quiera comunicar. Entonces, debe de haber alguien que regule esta comunicación, que es un proceso muy importante. ¿Sale? Y esa regulación y ese proceso lo vamos a ver la siguiente clase en los componentes de una onda. Por lo pronto, y antes de que acabe esta, para rápido, tantas preguntas se nos fue el tiempo, tenemos la primera actividad, que es una línea del tiempo de las tecnologías inalámbricas. ¿Sale? Esta se espera que, o la fecha límite de interacción es el sábado 13 de marzo. ¿Qué tienen que hacer? Van a realizar una línea del tiempo de la evolución de las tecnologías inalámbricas. ¿Sale? Dicho archivo lo entregarán como adjunto al comentario en el foro, donde van a participar con un hecho que consideren importante mencionando la fecha. Por ejemplo, yo considero muy importante la implementación de la red 5G, que fue a partir de octubre del año 2020, porque amplió el ancho de banda y entonces la comunicación para el consumo de video on demand mejoró muchísimo para los dispositivos móviles. No sé, algo de acuerdo a su percepción que haya contribuido al desarrollo de las comunicaciones inalámbricas. ¿Sale? Lo importante, ustedes aparte de hacer la línea del tiempo, que va a ir desde las primeras comunicaciones inalámbricas que se tuvieron, ¿sí? Hasta las redes de 5G, ¿sí? WiMAX y las principales novedades tecnológicas que ustedes encuentran en su investigación, el tema que elijan no podrá repetirse. Por lo tanto, si yo pensé en hablar de WiMAX, mi compañero pensó en hablar de WiMAX, si yo lo posteé primero, el otro va a tener que buscar otro tema al cual referirse, ¿sale? Por lo cual entonces deberán de revisar las entradas de sus compañeros para no repetir información. ¿Se entiende lo que quiero? Perdón. Salud. Perdón. Gracias, perdón.
¿Se entiende lo que quiero que hagan? Sí. Sí. Sí, creo que sí. Entonces vamos a añadir un tópico que se va a llamar tararán, tecnologías inalámbricas. Ok, y vamos a ponerle postea aquí. Soy de muchas palabras. Postea aquí. Y ya enviándolo al foro ya van a tener la posibilidad de ir comentando a partir de esta discusión. ¿Sale? Entonces tienen hasta el sábado, 13 de marzo, a las 3 de la tarde, fue el horario que se puso, no sé por qué lo puse esa hora, pero esa hora lo puse, para publicar en el foro. ¿Sí? Si tienen alguna duda, lo resolvemos en la clase del día martes. Y los dejo porque tengo otra clase ahorita a las 2. Cualquier duda, comentario, cuestión, ya saben, está el grupo de WhatsApp, donde nos podemos comunicar de manera rápida. Si quieren alguna cuestión personal, pues me pueden mandar el mensaje personal al grupo de WhatsApp. Estamos con toda la disposición de atenderles. O por Facebook me encuentran como Mario Castro, Mario Salvador Castro. También ahí, si quieren agregar, comunicarse por ahí, no hay ningún problema. Por correo es mcastro@itspa.edu.mx, mi correo personal del TEC, mi primer inicial M de Mario y Castro de mi apellido, mcastro@itspa.edu.mx. Por ahí también se pueden comunicar conmigo y estamos a disposición para atender cualquier cuestión que tengan. ¿Sale? Horario de atención, pues hay veces que les contesto a las 2, 3 de la mañana, entonces si me hayan despierto, con todo gusto los atiendo. No tengo un horario de atención de tal hora para recibir mensajes. A la hora que tengan una duda y si estoy despierto, les contesto. Si no estoy despierto, pues les contesto al día siguiente. O a la hora que me despierte, a las 3, 4 de la mañana, si me despierto, pues les contesto. ¿Sale? Bueno, Sí. muchachos, me despido y nos vemos el día jueves. Nos vemos, profe. Profe. Gracias, profe, nos vemos.